Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que están hoy acompañándonos en este webinar de plena actualidad. Estamos hablando de un documento que tiene apenas una semana, un par de semanas de haber sido publicado, pero sobre el cual ya existe altísimo interés y que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Esta es una alianza que tenemos ya hace unos años entre CESBI Colombia, ya desde mi punto de vista la organización que mejor conocimientos, que mayores conocimientos tiene en seguridad vial en el país, y CMD Certification, organismo certificador de sistemas de gestión con normas ISO. A través de esta alianza hemos venido desarrollando muchas actividades en beneficio de un mejor conocimiento y una mejor apropiación de todos estos temas de la seguridad vial en Colombia y en el mundo. Hoy nos acompaña el ingeniero Ricardo Barajas, es una persona muy experto en estos asuntos. De hecho, ya tuvimos la oportunidad de recibir de él en días pasados internamente con CESBI y con las personas técnicas de CMD Certification una capacitación muy interesante sobre esta nueva resolución que le incorpora unos elementos muy valiosos a la gestión de la seguridad vial, la aproxima muchísimo a las normas internacionales y que tiene como finalidad específica fortalecer de una manera bastante amplia la capacidad de todas las organizaciones en cuanto a su seguridad vial. Entonces, para su información, estamos grabando la sesión. Pondremos la grabación a disposición de todos ustedes para que puedan repetirla en caso de que tengan algún problema de conexión. Y bueno, sin más preámbulos, démosle paso al ingeniero Ricardo y nuevamente agradecerles a todos por su asistencia. Muchas gracias, ingeniero Alberto. Buenos días para todas las personas que se conectan el día de hoy en la sala. Sí, como decía el ingeniero, pues vamos hoy a conocer de manera inicial los objetivos de esta norma y los cumplimientos legales que debe tener, más enfocados en las organizaciones como un sistema de gestión, que es lo que la norma nos ha presentado en la actualidad y que son las dudas que muchas de las personas tienen en el momento. Al final de la reunión, pues tengo al ingeniero, vamos a resolver pues, un espacio muy corto de preguntas, les pueden hacer en el chat. Igual quedamos presos pues, para cualquier requerimiento que ustedes requieran. Muchísimas gracias por la invitación y ya iniciamos. ¿Me confirman, por favor, si están viendo ya la presentación? Sí, muy bien. Gracias, ingeniero. Bueno, los planes estratégicos de seguridad vial como sistema de gestión. El objetivo de la capacitación el día de hoy es conocer la importancia de estos planes estratégicos de seguridad vial como un sistema de gestión al interior de las organizaciones en busca de generar mejora continua y de cumplir los objetivos que tienen las políticas públicas y mundiales en materia de seguridad vial para la disminución de estas lesiones y de las muertes de diferentes actores viales en siniestros de tránsito. Pero tenemos que mirar de dónde vienen los planes. Cuando hablamos de planes estratégicos de seguridad vial, tenemos que remontarnos a la norma, ¿sí? Y de dónde se crean estos planes estratégicos de seguridad vial. Ahí es cuando nosotros históricamente hablamos de cifras, ¿sí?
pero pues hoy en nuestro espacio pues ya todos conocemos las cifras. En la actualidad las cifras de accidentes de tránsito están casi alcanzando un nivel que no veíamos desde el año 99, donde existía una menor cultura en seguridad vial, ¿sí? Y esto, donde, ¿me ayudan por favor con los micrófonos? Los cerramos, gracias. Y ahí es donde nosotros tenemos que establecer y recordar que los planes el plan estratégico de seguridad vial viene de una propuesta mundial establecida en el diseño de acción de la seguridad vial, ¿sí? Y que este diseño de acción de seguridad vial fue el que le dio paso y el que tuvo la iniciativa de crear esta norma internacional de buenas prácticas en seguridad vial, como es la ISO 39001, que nos habla de la gestión de la seguridad vial. Y es aquí donde la norma, la ISO 39001, es el principal elemento, factor que ha generado todas las actividades normativas que se están estableciendo. Y es ahí donde nosotros tenemos de una u otra manera conocer esa norma para poder desarrollar un ejercicio de buenas prácticas y de mejora continua al interior de las organizaciones. Les recuerdo que en el chat está la lista de asistencia para que por favor ingresen y la vayamos diligenciando. Pero estos planes estratégicos de seguridad vial están basados en este diseño de acción de la seguridad vial. Este diseño terminó en el año 2020. Hoy ya estamos hablando del segundo diseño de acción para la seguridad vial 2021-2030. La pandemia frenó muchos sectores, pero no frenó los propósitos a nivel mundial en materia de seguridad vial. Es por eso que se ha seguido normatizando a nivel internacional y es donde nosotros empezamos a conocer y empezamos a escuchar del enfoque de sistemas seguros. Y es donde los procesos de implementación de planes estratégicos de seguridad vial están basados en un enfoque de sistema seguro. Cuando nos hablan de un enfoque de sistema seguro, nosotros, es nuevo para las organizaciones el enfoque de sistema seguro, pero es el pilar y la base para el manejo de la accidentalidad hoy en día en materia de seguridad vial. Anteriormente escuchábamos, y es la base, los pilares de acción que son los que todos conocen, que nos hablan de fortalecimiento seguro, comportamiento humano, vehículos seguros, atención a víctimas, y esos pilares que establecía la resolución 1565. Pero este nuevo diseño de acción de la seguridad vial nos habla de un enfoque de sistema seguro, donde tenemos que ya entender que los accidentes de tránsito no los podemos eliminar, ¿sí? Los accidentes de tránsito no se van a terminar de un día para otro, pero lo que tenemos que controlar es las pérdidas de vida como error humano. O sea, tenemos que aceptar que el error humano existe y tenemos que aceptar que tenemos que gestionar ese error humano. ¿En dónde lo tenemos que gestionar? En la velocidad, en las vías, el uso correcto de las vías, el respeto hacia todos los actores viales y el respeto por los diferentes servicios de transporte, ¿sí?, que existen a nivel mundial. Y nos habla de unas responsabilidades, que esas responsabilidades recaen ¿en quién? En las organizaciones, que son las que tienen que implementar los planes estratégicos de seguridad vial. El mismo diseño de acción de seguridad vial nos habla que es una responsabilidad de la sociedad, del gobierno, del sector privado y de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a entender la normatividad, ¿sí? Y es donde esa normatividad lo único que busca es disminuir los actos inseguros en la vía. Que estos actos inseguros son los que crean los accidentes de tránsito. Y sobre estos actos inseguros en la vía es que se tienen que establecer todas las acciones al interior de las organizaciones. Y es lo que busca la normatividad actual, no solamente la resolución 4595, sino toda la normatividad que se ha generado actualmente. La última norma que se estableció y el Estado
fue la ley 2251, la ley Julián Esteban. Esta ley Julián Esteban está asociada a los principios que tiene el diseño de acción para la seguridad vial, y esta norma en su artículo segundo nos habla de que es un sistema seguro, y nos está diciendo, la norma nos dice que se debe conseguir y tolerar el error humano, y que el objetivo es reducir el número de lesiones graves. Entonces, nos habla de unos principios que son las vías, las bermas, como paso de actores viales peatonales, las velocidades seguras, los vehículos seguros, los diferentes usuarios de las carreteras, en los cuales se tienen que concentrar las acciones para manejar ese sistema seguro, ¿sí? Y ahí es donde ahí es donde se parte la normatividad. Cuando se generó el primer diseño de acción de la seguridad vial, encontramos que se generó la ley 1503, que es la primera que nos habla en materia de seguridad vial y de buenos hábitos y comportamientos seguros en la vía. Pero esta normatividad, hasta la resolución 1231, que fue derogada en el año 2020, era una normatividad de cierta manera muy voluntaria. Muy voluntaria, pues porque las organizaciones tenían un diseño, un desarrollo, y veníamos con un aval por parte del gobierno donde nos decía está bien o está mal, o las estrategias están bien tomadas o están mal tomadas. Y ahí se creó el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Era un concepto de documento, ¿sí? O sea, contábamos de que el plan era un documento y que si teníamos este documento, pues contábamos con un Plan Estratégico de Seguridad Vial. Ya el decreto 2106. ¿Tienen otro ejemplo? Exacto. Por favor, me ayudan cerrando los micrófonos, muchas gracias. Ahí es donde el decreto 2106 de 2019 le da un vuelco total a los planes estratégicos de seguridad vial. Y pues las organizaciones no sintieron ese impacto porque veníamos atados a la resolución 1565 como documento. Y ya la ley 2050 empieza a dar esos primeros pasos de cumplimiento de estos planes estratégicos de seguridad vial. Ya se establece el decreto 1252 del año 2021, de octubre de 2021, donde ya nos habla de que el plan estratégico de seguridad vial es una herramienta de gestión. Ahí es donde empezamos a establecer que es una herramienta de gestión, y es donde nos dice que se tiene que crear la herramienta por la cual se generaba la nueva metodología de estos planes estratégicos de seguridad vial como herramienta de gestión, y es donde la Agencia Nacional de Seguridad Vial y los entes de control, en muchas mesas de trabajo que participamos muchas personas, se logró llegar a un consenso y se estableció esta resolución 4595. Entonces, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en su buen trabajo, generó esta resolución encaminada a dar cumplimiento al decreto 1252. Y ya viene la ley 2251, la ley Julián Esteban. Se preguntarán por qué ley Julián Esteban. Recuerden que fue uno de los actores viales, el niño que falleció entre la vía Zipaquirá y Cajicá. Es en memoria a la vida que se perdió de este niño. Entonces, y esta ley 2251 nos cambia y nos modifica algunos comportamientos en la vía que van asociados a un sistema seguro como es la velocidad. Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que nosotros pensar ya en la nueva normatividad, y tenemos que dejar a un lado la normatividad que traíamos, donde era una normatividad de cierta manera voluntaria. Ya tenemos que tomar una reglamentación de mejora continua en las organizaciones, de cumplimiento legal y de responsabilidad social en las acciones que nosotros realizamos. Es importante definir lo que nos dice la norma, y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a establecer las responsabilidades que nosotros tenemos como organizaciones en los planes estratégicos de seguridad vial. La norma nos habla de tránsito y la norma nos habla de transporte.
Pero cuando nosotros nos hablan de transporte, tenemos que establecer que existe una normatividad puntual para transporte. Y también tenemos que definir que existe una normatividad puntual para tránsito. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a establecer nuestra organización en el cumplimiento de responsabilidades, si es de tránsito, si es de transporte. Entonces, en los ejercicios de auditoría que he tenido la oportunidad de realizar, encuentro organizaciones que asumen responsabilidades de transporte cuando no son de transporte. ¿Por qué? Porque no se hace ese contexto organizacional. Y aquí ya ingresamos, aquí ya empezamos a definir nuestra metodología de diseño y desarrollo de esos planes estratégicos de seguridad vial. Cuando hablamos de una empresa de servicios generales no asociada al transporte, estamos hablando de un cumplimiento en el tránsito. Cuando hablamos de empresas de transporte terrestre de pasajeros, de carga o de cualquier tipo de transporte, estamos hablando de un cumplimiento legal en tránsito y en transporte. De ahí parte las revisiones y el anexo que nos habla de las auditorías o revisiones de cumplimiento de esos planes estratégicos de seguridad vial con una nueva metodología, y es donde la norma nos dice: a usted lo puede vigilar como empresa de transporte o el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Transporte o la Superintendencia de Transporte. Y como entidad que no sea de transporte, me puede vigilar el Ministerio de Trabajo. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a tener esas condiciones. Y es donde nosotros ya la norma, ya entramos en la resolución, nos habla de la misionalidad de la organización. Y es donde la norma nos dice, establezca su contexto organizacional basado en la capacidad de prestación del servicio o en la capacidad de realizar actividades misionales con vehículos propios o con conductores. Y acá hay una brecha de qué es conductor, que nosotros tenemos que definir. Y tenemos que tener muy claro en las organizaciones. Cuando la norma nos habla de conductores, la norma nos está diciendo que conductor es todo aquel que realiza algún tipo de actividad en misión en la vía. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que definir esas responsabilidades en las organizaciones y conocerlas. Puede ser el director de la compañía, puede ser el presidente, puede ser la persona de servicios generales que hace actividades en misión para la organización en bicicleta propia. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que conocer esa misionalidad de la organización y cómo estos conductores y estos vehículos afectan nuestros planes estratégicos de seguridad vial, y no caer en errores de que nosotros como organización pensemos que no contamos con un plan, que no debemos tener un plan estratégico de seguridad vial. Y la norma es específica cuando nos habla de conductores. Antes de que saliera la nueva metodología, en los procesos de formación que llevamos con CND y con CESBI, fuimos muy reiterativos y hemos sido muy reiterativos en esto, en contexto organizacional, en los planes estratégicos de seguridad vial como contexto organizacional y no como documento. Entonces, ya la norma empieza a generar cambios, y ahí es donde nos empezamos a establecer y ya caemos en el decreto 2851/2013, ¿sí? Y el decreto 2851/2013 nos hablaba de que el plan estratégico de seguridad vial es un documento. Y este documento, ¿qué genera? Generaba acciones, mecanismos, estrategias y medidas. Esa es la base principal de nuestros planes estratégicos de seguridad vial. ¿Sí? Esa es la base principal. ¿Me están escuchando bien y me están viendo bien? Sí, muy bien todo. Ok. Entonces, ahí es donde nosotros, este decreto 2851/2013 nos dice que es un documento. ¿Sí? Nos dice, mire, el Plan Estratégico de Seguridad Vial es un documento que contiene acciones, mecanismos, estrategias y medidas aplicadas en materia de seguridad vial. Pero aquí ya es donde este decreto 1252/2021 ya nos cambia, nos modifica el contexto del cumplimiento en materia de seguridad vial
y nos dice es una herramienta de gestión. Se mantiene la base de que son acciones, mecanismos, estrategias y medidas, pero nos está diciendo planifique, implemente, haga seguimiento y mejora, que es la base del ciclo de Deming PHBA. Entonces, miren el impacto del cambio que ya desde octubre de 2012 tienen los planes estratégicos de seguridad vial en materia de definición. Y ahí es donde nosotros decimos es una herramienta de gestión. Ahí es donde tenemos que tener claridad que es una herramienta de gestión. Entonces, no tenemos que ver los planes estratégicos de seguridad vial como un documento. No es un documento en el cual consignamos todas las acciones que vamos a tomar. La ley Julián Esteban en su artículo 2 nos habla de efectos, ¿sí? La ley Julián Esteban nos dice, esos efectos es la disminución de lesiones en los accidentes de tránsito. Y estos mismos efectos son los que nos habla el decreto 2851/2013 en la definición de planes estratégicos de seguridad vial. Por eso es que la definición, lo que cambia es la palabra documento y lo que cambia es cómo vamos a gestionar, ya no como documento, sino como herramienta de gestión. Y es donde la norma nos dice que el plan estratégico de seguridad vial tiene que contener medidas, estrategias, mecanismos y acciones. ¿Qué se refiere a esto? En las organizaciones, un programa de gestión de velocidad segura. Una medida, y ya la norma nos dice, y pues aquí ya le estamos dando tips a sus organizaciones para la gestión de esos planes, es que se debe establecer un programa de velocidad segura. El programa de velocidad segura que tiene que tener los controles, el objetivo, a quién va dirigido, quiénes son los responsables. Entonces, el programa puede decir controlar la velocidad en las actividades misionales ejecutadas para la organización. ¿Qué mecanismos, con cuáles mecanismos vamos a contar? Con supervisión del servicio, con herramientas tecnológicas. ¿Qué acciones vamos a tomar? Y cuál va a ser la estrategia para aplicar estas acciones. Esto es un plan estratégico de seguridad vial. Y todas estas acciones, estrategias, mecanismos que están definidas solamente en seguridad vial. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar y reducir los accidentes de tránsito, la accidentalidad vial. Es importante aquí establecer que los riesgos en seguridad vial son riesgos dinámicos, ¿sí? No estamos hablando del mismo riesgo que manejamos en seguridad sobre el trabajo. O sea, estamos hablando son de riesgos dinámicos que un conductor o un actor vial puede encontrar infinidad de riesgos durante el día o en sus procesos misionales. Y la norma nos dice, bueno, si se presentó hablando como sistema seguro, si se presentó, pues tenemos que disminuir los efectos en estos accidentes de tránsito. Entonces ahí es donde asociamos que el sistema seguro en el nuevo diseño de acción de seguridad vial y en la ley Julián Esteban es aceptar el error humano, tomar acciones sobre ese error humano y que estos efectos sean mínimos. Ya la norma nos habla de riesgos, nos habla de factores de riesgos. Cuando nosotros nos hablan de factores de riesgo, la mayoría de personas pensamos que la velocidad, la distracción, el estado de la vía, el mal mantenimiento de vehículo. Pero tenemos que establecer y conocer que estos factores de riesgo están asociados al triángulo de la vía o el triángulo de la accidentología. Los llaman de diferentes maneras. Y es donde definimos que esos factores de riesgo están asociados al factor humano, al factor vehículo y al factor vía, que son la base para establecer nuestros factores de desempeño. Vehículo, humano y vía. Otros lo llaman entorno, otros lo llaman vía ambiente, otros no lo llaman vehículo sino máquina, pero es lo mismo. Y estos factores de riesgo tienen unos cumplimientos, que esos cumplimientos están basados ¿en qué? En el diseño de acción de la seguridad vial como enfoque de sistema seguro, de la normatividad establecida por el Estado para el cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial y del diseño de acción para la seguridad vial, ¿sí? Como país participante y de las organizaciones. Nosotros generamos esta imagen porque quien lleva el peso son las organizaciones. Las organizaciones son las que tienen el compromiso junto con el Estado de disminuir la siniestralidad vial en sus
actividades misionales, ya que nosotros como actores viales, los desplazamientos los cumplimos en gran mayoría por cumplimiento de actividades misionales en cada uno de los roles que nosotros tenemos. Entonces tenemos que pensar en factores de riesgo, humano, vehículo y vía. Y la misma norma desde la resolución 1565 nos lo decía en la línea de acción del Plan Estratégico de Seguridad Vial Inicial, que nos dice comportamiento humano, vehículos seguros, infraestructura segura. Aquí está el triángulo de la vía. Humano, vehículos y vía. Entonces, nosotros tenemos que establecer que todas las estrategias y todas las acciones y todos los programas están definidos a minimizar el error humano sobre el vehículo y sobre la vía. Que en muchas reuniones nos dicen, no, es que la responsabilidad de la vía es del Estado, o sea, si nosotros tenemos un accidente es por culpa del Estado. Pero es donde ahí donde las organizaciones tienen que crear esos programas y esos planes misionales en vía donde los conductores conozcan esos riesgos y minimicen el error humano de por ejemplo, tener altas velocidades en vías donde su malla vial es precaria. Entonces, ahí nosotros tenemos que como organización entender muy bien estas tres líneas de acción y empezar a definir esta normatividad, esta línea de acción, esta nueva resolución como un sistema de gestión. Y es donde tenemos que empezar a integrar estos sistemas de gestión. Y ahí es donde el conocimiento de esta ISO 39000 o el manejar la nueva metodología, la resolución 40595 bajo un sistema de gestión, pues va a ser mucho más fácil para las organizaciones. Porque no lo podemos manejar como documento, como resolución o como norma, sino tenemos que saber entender el sistema de gestión, cómo va a impactar la organización. Porque cuando hablamos de integración, es que los objetivos, si hablamos de nuestros sistemas ISO, de los criterios definidos en nuestro sistema ISO, unos criterios y unos objetivos los podemos integrar para el cumplimiento de los mismos objetivos. Y esto lo dice la norma. La norma nos habla inicialmente y nos dice seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque el sistema de seguridad y salud en el trabajo es un sistema obligatorio para todas las organizaciones a nivel nacional. Pero si las organizaciones cuentan con sistemas de gestión integral, pues nosotros tenemos que asociar este plan estratégico de seguridad vial al sistema de gestión integral. Yo no puedo decir es que tengo una política integral y la política de seguridad vial. Porque la recomendación es integrar. Porque si no integramos se van a hacer reprocesos. No se van a cumplir los objetivos. No se va a poder cumplir las metas establecidas en los indicadores. Y es aquí donde nosotros pues ya tenemos que establecer y definir cómo bajo la resolución 40595 vamos a dar cumplimiento a la parte normativa definida por las organizaciones y por el Estado. Entonces la norma nos habla y nos dice en muchos apartes que tenemos que tener en cuenta no solamente los requisitos legales aplicables, sino los otros requisitos definidos por la organización. ¿Y quiénes nos dan requisitos como sistema de gestión? Requisitos nos dan los clientes, requisitos nos da la ley. Si estamos hablando de un sistema ISO, requisitos nos da la norma ISO. Y si estamos hablando de organización, son los requisitos adicionales que como organización nosotros establecemos. Y de eso es que nos habla la norma. Y ahí es cuando la norma nos presenta unas fases, que esas son 4 fases definidas en el ciclo PHBA. Y esas fases como resolución 40595 ya nos habla de una gestión de la institucionalidad, gestión del comportamiento humano, gestión de la infraestructura, gestión de vehículos y gestión de atención a víctimas. Aquí se sigue conservando el triángulo de la vida o el triángulo de la vía, humano, vehículo y vía. Y si ustedes se dan cuenta como factor inicial está el factor humano, que es el que controla el vehículo y controla la vía. Y empezamos a pensar en sistema bajo el concepto ISO 39001 como sistema de gestión de seguridad vial, bajo ese modelo de ciclo PHBA.
Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a entender esta resolución 4595 y ya saber que la resolución 1565 es un paso inicial para nosotros poder establecer las estrategias para nuestros nuevos planes estratégicos de seguridad vial. Esos planes estratégicos que traíamos se asocian a las buenas prácticas que teníamos en seguridad vial y hacen parte de nuestra evaluación inicial. La norma nos habla de evaluación inicial. La norma nos dice establezca una evaluación inicial para empezar ese plan estratégico de seguridad vial. Y ya nos empieza a decir, bajo sus fases, en el planear, todos los pasos que define la resolución 4595. Pero nos da pasos del 1 al 8 y nosotros los asociamos y los podemos asociar a la norma ISO 39001 con el planear que nos muestra la norma en el numeral 4, 5 y 6. ¿Sí? Que cómo tenemos que establecer el contexto organizacional de nuestros planes estratégicos de seguridad vial. Primero lo que nosotros tenemos que conocer, ¿sí?, es diagnosticar nuestra organización. Es el saber cómo la organización tiene unos cumplimientos de acuerdo a la misionalidad de la organización. Ese es el primer diagnóstico que nosotros tenemos que hacer antes de empezar cualquier paso, la misionalidad de nuestra organización. Cómo realmente la organización da cumplimiento a ese diagnóstico. Entonces ahí es donde el paso 5 nos dice, evalúe, haga el diagnóstico inicial de su organización o la evaluación inicial de su organización. Entonces, de acuerdo a ese diagnóstico es que yo tengo que definir qué tipo de plan estratégico de seguridad vial tengo que tener, si básico, estándar, avanzado. Entonces ahí es donde tenemos que conocer ese contexto organizacional y no puedo como organización crear un comité de seguridad vial si no conozco si me aplica o no me aplica. Recordemos que el paso, la misionalidad 1 básica no tiene la obligación legal de tener comité. ¿Sí? Entonces yo primero tengo que conocer ese diagnóstico. Conociendo ese diagnóstico, establezco el líder de mi plan y el comité de seguridad vial si me aplica. Y tengo que definir esa caracterización de la organización, que ya al final miramos basados en la antigua resolución para que ustedes lo entiendan mejor. Tenemos que conocer esa caracterización de la organización. ¿Con qué fin? Con el fin de poder establecer la política de seguridad vial y crear el liderazgo al interior de la organización y asociar esa política de seguridad vial a los objetivos y metas en materia de seguridad vial, que es lo que nos dice la norma ISO 39001 en su implementación. Numeral 4, numeral 5, numeral 6, numeral 4, nos dice, establezca ese diagnóstico, esa caracterización. Defina un liderazgo, que es donde hablamos de líderes del diseño y líderes del comité, porque eso es liderazgo. Y establezca una política de seguridad vial, nos dice el numeral 5 de la ISO 39001. Y ya nos dice el numeral 6, planifique de la norma ISO 39001. La resolución 4595 en el paso 8 nos dice, programe su gestión de riesgos y factores de desempeño. Esos programas de gestión de riesgos y factores de desempeño van asociados a esa caracterización. Entonces, nosotros como organización tenemos que saber manejar la resolución 4595, porque no podemos caer en retrocesos o no podemos caer en errores de responsabilidad. Y es ahí en ese contexto organizacional donde nos dice y nos establece el cumplimiento de normatividad legal, los requisitos aplicables, los requisitos legales, los requisitos aplicables y otros requisitos que van asociados al cumplimiento de la política. Entonces, si mi empresa es de transporte, yo tengo que dar cumplimiento legal a los decretos, normas y leyes definidas en el decreto 79 y anexos, ¿sí? Y si mi empresa no es de transporte, pues a los requisitos que me establece la normatividad en tránsito y los otros requisitos aplicables a la organización. Entonces, ahí es la importancia de este planear para poder empezar a definir el hacer. La norma me define, la resolución 4595,
me define unos pasos en este hacer. Pero este hacer depende y es la base de las actividades que se establecieron en el planear. Y si ustedes miran los pasos del hacer, empezamos a definir unas competencias y plan anual de formación que dependen del factor humano. Responsabilidad y comportamiento seguro, factor humano. Plan de emergencias en emergencias viales, vía y factor humano. Investigación de interna de siniestros viales, factor humano y organizacional. Vías seguras administradas, factor vía. Planificación de desplazamientos laborales, factor vía. Inspección de vehículos y equipo, factor vehículo. Mantenimiento y control de vehículos, factor vehículo. Nos habla de una gestión de cambio y gestión de contratistas, que si hablamos bajo el contexto de la resolución 1072, estamos hablando de adquisiciones. Y la norma, pues, nos estableció en el paso 24 mecanismos de comunicación, pero esos mecanismos de comunicación se definen en el hacer. ¿Por qué en el hacer? Porque nosotros planeamos esos, oiga, ¿cómo vamos a comunicar la información? Y en el hacer es donde evidenciamos que esa comunicación realmente fue asertiva, ¿sí? Donde nosotros, ¿de qué manera comunicamos la política? ¿De qué manera comunicamos los desplazamientos, la planificación de desplazamientos laborales? ¿De qué manera comunicamos el cumplimiento, el mantenimiento de los vehículos? ¿De qué manera comunicamos la gestión de contratistas, las evaluaciones, de las revaluaciones, lo que las organizaciones establezcan en esos contratistas que nos habla la norma? Y ahí es donde la ISO 39000 nos habla de soporte y operación. Y cuando nos habla de soporte, nos habla de esta información documentada, nos habla de esta competencia, nos habla de algo que es muy importante en las organizaciones, ¿sí? Y que está asociado a esa responsabilidad y comportamiento seguro, que es cómo tenemos responsabilidad y comportamiento, cómo esa toma de conciencia la generamos en las organizaciones en la responsabilidad y cumplimiento de esos comportamientos seguros. Cómo nosotros tenemos mecanismos de comunicación para informarle al personal de conductores en general. Vuelvo y soy enfático en que conductor no es aquel que tiene un contrato de trabajo como conductor. Si en mi organización cualquier persona realiza actividades de conducción, es conductor ocasional, frecuente o esporádico o accidental, ¿sí? Pero lo tenemos que planificar y lo tenemos que conocer y la norma en el paso 6 no lo define. Caracteriza esa organización y la ISO 39001 nos lo define en el numeral 4 en su contexto organizacional. Y a esto se suma en ese diagnóstico lo que nos habla la resolución 2106, que ya miramos cómo impacta esa resolución 2106 en las organizaciones. La norma nos habla del paso 3, que es el verificar. ¿Qué tenemos que verificar? Indicadores. Los indicadores aquí están asociados a los objetivos, al cumplimiento de las metas. Y los objetivos están asociados a la política. En algunas organizaciones me preguntan qué es primero, la política o los objetivos, ¿sí? O sea, la organización es la que define si establece primero sus objetivos y luego establece su política, o establece su política y luego sus objetivos. Lo importante es que la política es el marco de referencia de los objetivos. Pero si empresas entienden esa política, esos objetivos, definir esos objetivos y sobre esos objetivos definir su política, lo importante es que exista una relación y que esa relación esté definida con los indicadores. Entonces, ahí es donde la norma tenemos que entender algo que se llama el enfoque de procesos. ¿Qué me da un proceso? ¿Qué le da un proceso a otro proceso de entradas y salidas? Y estos indicadores es lo que nos tiene que definir el cumplimiento de nuestro plan estratégico de seguridad vial. La norma nos habla de unos registros de análisis estadísticos en siniestralidad, aplica para el nivel avanzado, es conocer estadísticamente cómo la siniestralidad ha afectado a la organización en materia tangible e intangible. Y los procesos de auditoría anual que deben ser integrados. Y que tienen que tener en cuenta esos procesos de auditoría anual, unos requisitos establecidos por la organización, unos perfiles. Yo no puedo, en algunas organizaciones,
no, es que la auditoría la va a hacer el ingeniero mecánico con maestría. ¿Qué conocimientos tiene en seguridad vial? No, ninguno. No tiene la competencia para realizar esa auditoría. Entonces tenemos que crear esa competencia, y esa competencia la definen las organizaciones. Y este paso 4 es lo mismo que nos dice la norma ISO 39000 en evaluación de desempeño. Pero es donde nosotros tenemos que definir que no solamente nos habla de desempeño en los indicadores, sino nos habla de desempeño en los proveedores, nos habla de desempeño en las personas que realizan actividades de conducción misionales, nos habla de desempeño de las actividades y los programas que nosotros estamos realizando. Para el nivel básico en total son 3 indicadores que ya maneja la norma obligatoriamente, pero hay unos indicadores que son transversales. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que definir esa resolución 40595, entenderla y alinearla de manera transversal a esa ISO 39001. Si nosotros conocemos esta ISO 39001, si la manejamos va a ser mucho más fácil entender el ciclo PHBA de la resolución 40595. Y en muchos procesos que tuve la oportunidad de realizar, demasiados procesos de formación, yo le decía a todos los estudiantes, a los participantes, la resolución 1565 tenía un PHBA oculto, pero teníamos que interpretarlo. Los que conocen la resolución 1565 y la pueden asociar de manera directa a la 40595, todo el numeral 7 de la resolución 1565, del numeral 7 al numeral 7273, nos hablaba de un planear, ¿sí? Todo el numeral 8 nos hablaba de un hacer. Por eso la norma en el numeral 8 en la 1565 nos decía, establezca este mínimo de acciones en su plan estratégico de seguridad vial, y nos decía todo lo que teníamos que hacer. Y las organizaciones pues copiaban y pegaban y decían, sí, este es mi plan, pero no lo asociaban a lo que nosotros planeamos en los diagnósticos de riesgo. El mismo numeral 7 nos hablaba de evaluaciones de desempeño en indicadores y en auditorías. Y las acciones de mejora también nos las hablaba en el numeral 7 cuando nos decía, implementa esos planes de acción. Entonces, es importante alinear ese ciclo PHB a lo que hacemos en las organizaciones. Y en la fase 4, la resolución 4595 nos habla de mejora continua, acciones preventivas y acciones correctivas. La ISO 39001 en el numeral 10 nos habla de este tipo de acciones. Entonces, cuando nos hablan de acciones preventivas y correctivas en seguridad vial, son más las acciones que nosotros tenemos que hacer en los programas de control, de corrección, ¿sí? De minimizar, de controlar los límites de seguridad, de velocidad segura, de controlar el mantenimiento de los vehículos, de mejorar los procesos de formación, de definir programas en los cuales la organización tenga cumplimiento. En procesos de auditoría llegamos y la organización en sus compromisos tiene establecido, la organización controlará los límites de velocidad a través de plataformas digitales y tecnológicas. Y en los procesos de auditoría se verificaban se tomaban las evidencias de ese cumplimiento, ese compromiso, y la empresa nos decía, no, nuestros carros no tienen GPS. La norma no nos está diciendo sus carros tienen que tener GPS. O sea, la norma nos está diciendo establezca controles. Es donde la organización en su contexto organizacional tiene que definir esos controles de acuerdo a los recursos de la organización, de acuerdo a los recursos que tiene definida la organización. Entonces, la base fundamental de estos pasos es cómo se establece ese liderazgo y esas responsabilidades. Y ahí es donde se tiene que tener claro el concepto que el plan estratégico de seguridad vial no es responsabilidad, ¿sí? Y hay que dar claridad de esto. O sea, el responsable no es el líder del plan estratégico de seguridad vial. O sea, él es el responsable de que se haga un seguimiento y se ejecute. Pero la alta dirección, bajo los líderes de procesos, son los que tienen que dar cumplimiento a esos planes estratégicos de seguridad vial. Y el Comité de Seguridad Vial
tiene que estar establecido por estas personas de la alta dirección, que son los que toman las decisiones al interior de las organizaciones. Son los que definen estas responsabilidades para el cumplimiento de las medidas, estrategias, mecanismos y acciones que se van a establecer en materia de seguridad vial. ¿Qué es lo importante y qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? El diagnóstico. Esto tomé y dejamos el diagnóstico que se manejaba en la 1565 porque es igual, ¿sí? Es el mismo diagnóstico. Yo tengo que levantar como organización la información de mi contexto organizacional. Tengo que hacer un análisis de mi organización, la sede donde yo estoy prestando los servicios. Que si yo trabajo por proyectos, cada proyecto tiene que tener un diagnóstico porque las condiciones pueden ser diferentes. ¿Sí? No es lo mismo ejecutar un proyecto en Tumaco, en Tuluá, que en Bogotá. Porque recuerden que para el análisis de riesgo los factores culturales son importantes. Y cuando hablamos de factores culturales es cómo se establecen los comportamientos viales. Y es ahí donde la norma, la ley Julián Esteban también nos habla en uno de sus artículos y obliga al Estado y a las entidades de hacer cumplir la norma en materia de seguridad vial. Entonces, ese diagnóstico es fundamental para nosotros poder realizar un buen análisis de riesgos. Y es aquí donde las organizaciones tienen que conocer que la GTC 45 como matriz de verificación de seguimiento para análisis de riesgos no era la más idónea. Por eso la misma metodología nos dice, mire, y nos recomienda que se haga el análisis de riesgos bajo la ISO 31000, donde nosotros identificamos todos estos riesgos, pero solamente los riesgos no los vamos a diagnosticar de ese contexto organizacional. Ahí entran los históricos, los accidentes que la organización ha tenido en años anteriores, que si tuvo, no, es que yo no tengo, hace 10 años no tengo un accidente. ¿Cuándo fue su último accidente? Fue hace 14 años. ¿Y cómo fue la siniestralidad? ¿Cómo fue la mortalidad y morbilidad? No, fueron 5 heridos y 4 muertos. Eso afecta a la organización. Entonces ahí es donde se tiene que analizar esta información de manera cuantitativa y cualitativa. ¿De dónde viene el accidente? ¿De dónde viene el riesgo? Pero yo tengo que asociar esos riesgos a mis factores de riesgos para encauzarlos. Factor humano, el no uso del casco, el incumplimiento de los límites de velocidad, ¿sí? El incumplimiento del mantenimiento del vehículo. Y yo tengo que priorizar esos riesgos de acuerdo a cómo la organización los entienda, ¿sí? O sea, todas las organizaciones pueden entender los riesgos o el mapa de calor de manera diferente, o le puedo dar una valoración diferente. Entonces ahí es donde la ISO 31000 nos habla de probabilidades y consecuencias. Y nosotros podemos establecer la probabilidad y la consecuencia. Que las consecuencias siempre van a ser altas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que definir esas acciones. Y aquí en estos planes de acción es donde se definen y donde se empieza a establecer el hacer. En los programas que nosotros vamos a establecer al interior de las organizaciones. Y es donde nosotros vamos a controlar ese riesgo. De manera personal, profesionalmente, yo manejo el riesgo en alto y bajo no más. La metodología nos da una información de alto, medio y bajo. Pero en los accidentes de tránsito o los accidentes se ocasionan o no se ocasionan. Pero pues los accidentes de tránsito no pueden ser a medias. O sea, o es alto el accidente o es bajo. Pero si en su organización entienden que es probable, poco probable o muy probable el nivel de probabilidad, el nivel de consecuencias o el nivel de riesgo es alto, medio y bajo, pues ustedes definen el resultado. Lo importante es que los riesgos altos sean priorizados, los riesgos medios sean controlados y los riesgos bajos sean mejorados, que es donde hablamos de esas oportunidades y esas amenazas cuando hablamos de sistemas de gestión. Entonces, la norma nos habla de establezca planes de acción.
Las organizaciones lo que tienen que establecer son acciones frente a las desviaciones presentadas, que cuando hablamos de desviaciones son las desviaciones sobre un objetivo, que son los riesgos. Entonces, en un ciclo PHDA volvemos a establecer comportamiento humano, vehículos seguros, infraestructura segura como la conocemos actualmente, o gestión de la institucionalidad, gestión del factor humano, gestión de los vehículos seguros, gestión de la infraestructura segura. Que la nueva norma nos habla de equipos. Es ahí donde todo lo que tenga dos ruedas y ande es un vehículo. Tenemos que controlarlo. Si la persona está subida en ese vehículo, tenemos que controlarlo. Que si en nuestra organización tenemos montacargas y están al interior de la organización, pues hay montacargas que ocasionan accidentes por su mala manipulación. Tenemos que controlarlos. Entonces, todas estas acciones frente a las desviaciones, la norma misma anteriormente nos hablaba de que documentelas, maneje toda esta información de manera documentada. Esto como tal ya no es un solo documento, reitero, no es un solo documento. O sea, todas estas acciones tienen que estar definidas bajo un ciclo PHDA, todas. Que cuando nosotros lo vamos a hablar como información documentada, recuerden que información documentada es como la organización establezca la identificación de sus procesos, de sus procedimientos, de sus registros, si la quieren hacer de manera fílmica, si la quieren hacer de manera escrita, si la quieren hacer de manera técnica, pero es como la organización lo defina, y como la organización lo define es que se tiene que realizar. Y es cuando la norma nos da unos mínimos, que son varios, pero solamente traemos como ejemplo que documentalmente tiene que existir un documento del diagnóstico empresarial, documentalmente tiene que existir un contexto inicial, documentalmente tiene que existir una caracterización de riesgos, documentalmente tiene que existir un programa de gestión de riesgos, documentalmente tiene que estar la política de seguridad vial, documentalmente tienen que estar los objetivos de seguridad vial. Y así sucesivamente, la norma nos habla de procedimientos, programas y registros durante todas esas 4 fases. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que cambiar el chip de que esta información documentada solamente son los documentos un solo documento donde vamos a establecer toda la información. O sea, la norma como tal ya no me habla de un solo documento. Y ahí es donde ya la norma, la 40595, terminamos, o sea, para generalizar la profundidad, son muchas horas de formación que tenemos que tener para generar unos planes asertivos, pero es donde el resto de normatividad empieza a impactar, y aquí es donde hablamos de la resolución 2106 de 2020, que muchas organizaciones la dejaron por allá en un rincón, sí, aislada, pero esta resolución es muy importante, porque esta fue la que dio la base inicial para los cambios que tenemos hoy en día. Aquí es donde nos empiezan a hablar de integración. Aquí es donde el decreto 1252 se refiere a esta norma como punto de partida. Aquí es donde la ley 2050 ratifica esta resolución y la convierte en ley. Aquí es donde la 40595 define todas las actividades que nosotros tenemos que establecer al interior de la organización, integrales. Pero vuelvo y lo repito, nos habla de integración del sistema de gestión y seguridad, del sistema de gestión y salud en el trabajo, porque es obligatorio para las empresas. Pero si mi empresa tiene sistemas de gestión integrados, sistemas de gestión de calidad, tienen que integrarse para... No, o sea, esto es algo de la organización, es voluntario de la organización, pero si ustedes no lo integran, pues van a hacer un reproceso, si es que corre el riesgo, la desviación, que se generen reprocesos, ¿sí? O se va a generar mayor carga laboral o mayores controles que se están implementando de pronto en otras áreas, de acuerdo a ese contexto organizacional. Aval ya no requieren aval. Sí, hoy en día todavía hay organizaciones que preguntan que dónde radican los planes estratégicos de seguridad vial. Ya no se radican. Recuerden que la ley 2050 ya establece y ya define que los planes estratégicos de seguridad vial son de cumplimiento. Y la próxima norma que viene es la plataforma para el reporte de los planes estratégicos de seguridad vial, así como reportamos las condiciones de nuestro sistema de gestión de seguridad en el trabajo al Estado, así vamos a reportar el plan estratégico de seguridad vial de la misma manera.
en las plataformas. Hoy en día las empresas de transporte formalizadas tienen que reportar a la plataforma Vigía sus actividades de control de comparendos, tienen que hacer unos reportes y tienen que hacer unos reportes de la información para la operación, de cómo operan su servicio. Entonces, es importante estos 4 numerales que la norma, el decreto 2106 establece, ¿sí? Nos habla el primero, el diagnóstico y caracterización de los riesgos de seguridad vial de la empresa asociados a la flota de vehículos o al personal de conductores. Aquí es donde decimos que conductores son 2 o más, y aquí es donde decimos que conductores no son los que tienen contrato laboral como conductor, son todos aquellos que realizan actividades de conducción en vehículos automotores o no automotores para el cumplimiento misional de la organización. Hablamos de cumplimiento misional y ahí en esa bolsa va todo, gerente, presidente. En las organizaciones me decían, en alguna organización, yo como le decía al presidente que haga un curso de seguridad vial, hay que buscar las estrategias para hacerlo, porque es de cumplimiento. Nos dice esta norma, hay que capacitar a todo el personal sin importar el rol que desempeña. Y esta capacitación está asociada al diagnóstico. ¿Alguna vez llegaron a una capacitación, una formación de normatividad a una empresa y en manejo preventivo y todas las personas que estaban eran señoras de servicios generales? Les pregunté, ¿alguna de ustedes sabe conducir? No, ninguna. Y la capacitación está en manejo preventivo. Entonces, ahí es donde se establece que esa formación tiene que estar alineada al diagnóstico, y ahí es donde nos vamos al plan de formación que nos establece el paso 2, y tenemos que dar formación acorde al rol, no dar formación por dar. Nos habla de compromisos claros del nivel directivo de la entidad de organización, claros del nivel directivo al cumplimiento de acciones. Nos lo alinea al compromiso de la alta dirección, nos lo alinea a roles y responsabilidades que nos habla el paso 1. ¿Sí? Y aquí es importante establecer el numeral 4. Actividades de inspección y mantenimiento periódico de los vehículos de la organización, incluidos los vehículos propios de los trabajadores puestos al servicio de la organización. Ahí vamos al numeral, yo hablo por numerales, por la ISO 39000. Ahí vamos al numeral 4 de la ISO 39000 y al paso 5 de la resolución 4595, el diagnóstico de la organización. Diagnostique esa organización y establezca quiénes son los trabajadores que tienen su vehículo propio para el servicio de la organización. Entonces, en organizaciones, ¿ustedes tienen carros? No, no tenemos. ¿Tienen conductores? No, señor, no tenemos. ¿Su empresa qué hace? Mensajería. ¿En qué hacen la mensajería? En motos. ¿Y las motos de quién son? Ah, es que son de los trabajadores. ¿Y el contrato de ellos cómo está? No, ellos son mensajeros, pero pues ellos hacen la mensajería como ellos quieran. Eso ya es responsabilidad de ellos. Eso ya no aplica. O sea, ya la norma es tan puntual que cuando nos habla de ese diagnóstico nos dice, antes de iniciar el articulado de la metodología de los pasos, nos dice en el diagnóstico inicial que entra toda la flota de vehículos propios, no propios, todos entran. Y en la segunda nos habla de conductores, contratistas, nos dice cualquier tipo de contratación. Entonces ya no podemos jugar con eso. Entonces, para finalizar, finalizamos con el decreto 1252. Es una herramienta de gestión. Es la base para iniciar los procesos de creación de estos planes estratégicos de seguridad vial, basados en el decreto ley 21/6 del artículo 110 y teniendo el texto del decreto 2851 del artículo segundo del decreto 2851/2013. Y cuando nos habla de planificación, implementación, seguimiento y mejora, nos habla de planificación, implementación, seguimiento y mejora. Ingeniero Alberto, muchas gracias. Es un espacio corto, en realidad es un espacio corto para el impacto que realmente se tiene que establecer
para definir estos planes estratégicos de seguridad vial. Así es, Ricardo. Un espacio corto, pero muy completa la información que nos suministras. Muchas gracias. Gracias. Vamos entonces a abrir un espacio en este momento para preguntas. Yo he estado monitoreando aquí el chat, pero no hay preguntas escritas. No sé si alguien quisiera abrir su micrófono y formular alguna pregunta al ingeniero Ricardo Barajas. Bueno, hay alguien con la mano levantada, excúsenme, no sé su nombre, veo solo la marca de su teléfono. Adelante. Buen día. Buenos días, sí, te escuchamos muy bien. Sí, mi nombre es Silvia Zarate. Es que no coloqué el nombre al inicio, no me tengo Vale. una pregunta. Es que, pues, en relación a las organizaciones que no tenemos trabajadores directos, ni tampoco digamos, está relacionado al sector transporte, nada similar. Yo le cuento, nosotros, bueno, en mi empresa manejamos un sistema de gestión, pero es solo para contratistas, ¿sí? Porque nosotros no tenemos contratistas directos. Y mis contratistas pues no realizan nada en relación al sector transporte directamente de la empresa, ¿sí? Sin embargo, pues obviamente si hay personal, pues que lógicamente son conductores, o todos somos actores viales. Entonces, en ese sentido, ¿la norma me aplica puntualmente o yo podría implementar una herramienta de gestión? Pero me refiero a si tendríamos que cumplir puntualmente con todo lo que ella pide o se podría utilizar como informativa, pues para prevenir, ¿sí? Para la prevención. No sé si he sido clara. Pues Yo la primera parte no la alcancé a entender, pero no sé, ingeniero Ricardo, si la escuchaste bien. igual, ingeniero, no tenía mucha interferencia, pero pues el contexto que la es de definir si le aplica o no le aplica plan. Y aquí hay otra pregunta sobre sobre el mismo tema. Miren, la recomendación que yo les hago puntualmente, que yo les digo es que establezcan un contexto y un diagnóstico de su organización. La norma es muy puntual en las responsabilidades que se tiene para tener plan. Si yo tengo personas que realizan actividades para mi cumplimiento misional, para el cumplimiento de los objetivos, del objeto social de la organización, y son más de 2 conductores, debo tener un plan básico. ¿Sí? Pero si realmente yo no tengo esas condiciones, yo no me aplica el plan y yo lo que hago es gestionar bajo mi sistema de gestión de seguridad en el trabajo, yo lo que hago es gestionar en el riesgo en tránsito un programa de seguridad vial donde establezco acciones de acuerdo a lo que la organización se comprometa y el cumplimiento legal para el control de estos riesgos de accidentes de tránsito. Buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días, ¿cómo estás? Mira, mi nombre es Juan Carlos Vera, yo soy asesor del aire de Liatza Colpatria. Tengo una duda muy particular con respecto a la parte de formación y particularmente en lo que compete a los brigadistas viales. Dentro de la norma nos indica que ellos deben tener conocimiento básico en la parte de prevención de incendios, en la parte de primeros auxilios, pero también habla algo de la parte de rescate, siendo la parte de rescate tal vez un ítem bastante complejo, sobre todo desde el punto de vista de la experiencia, la técnica y equipamiento, ¿sí? Que debería tener una persona pues desde el punto de vista del rescatista. Y lo otro es pues recordar que la ley 1575 del año 2012 indica que los únicos responsables de esta labor pues son los bomberos oficiales, voluntarios y o aeroportuarios. Entonces me gustaría saber de pronto qué enfoque
digamos, sugiere la norma para que estas personas o estos brigadistas viales puedan ser formados particularmente en este aspecto. Ok, gracias, Juan. Si bien es cierto, lo primero que nosotros tenemos que establecer es darle una formación a nuestros conductores básica en primer respondiente, ¿sí? Es una formación básica en primer respondiente donde no se peque por omisión. Yo les digo a las empresas que impactamos, les decimos a las empresas que impactan, que no hay que pecar por omisión. Pero la primera idoneidad que tienen que establecerse las personas que realizan actividades de conducción es tener una formación en primer respondiente. Pero es primer respondiente en accidentes de tránsito. Y la norma nos habla de cómo tienen que actuar en ese accidente de tránsito. O sea, la norma nos da unas recomendaciones, ¿sí? En cuanto a estos, yo no los llamo tanto como brigadistas, sino como primeros respondientes. Y cómo tenemos que actuar en caso de que se presente ese accidente de tránsito, cómo vamos a atender la emergencia y cómo vamos a socorrer. Pero siempre lo que tenemos que establecer es partiendo desde el punto, nosotros, ingenieros, esto lo manejamos en planes de emergencias viales, que es una formación puntual que cuenta Sciendy y CESBI en materia de planes de emergencias viales, es esa conducta de actuación en caso de accidentes de tránsito. Entonces lo que tenemos que establecer es, venga, el conductor tiene la capacidad de atender la emergencia. Entonces, si no tiene la capacidad, ¿cómo la organización establece en el Comité de Seguridad Vial o establece unas responsabilidades para atender la emergencia? Eso es lo que se tiene que planear y eso es que nos habla de la norma de cómo se atienden las emergencias. Pero las emergencias se atienden antes, durante y después, ¿sí? Que eso es un factor de desempeño. Antes de cómo preparamos a nuestros primeros respondientes, cómo les dimos formación, cómo establecimos los simulacros, cómo hicimos los simulacros viales, cómo esa atención de conducta paz se estableció y se definió ante el hecho de que se presentara ese accidente de tránsito. Entonces, cuando hablamos de conductas paz, estamos hablando de proteger, de avisar y de socorrer, ¿sí? Entonces, ¿proteger qué? Pues las personas que están accidentadas o sufrieron alguna lesión en la escena, ¿sí? ¿Cómo nosotros avisamos, cómo activamos los protocolos de emergencia? Entonces, ahí es donde nosotros le tenemos que dar al conductor la formación. Mire, llame al 123, llame al numeral 767. Si usted está en esta zona, llame a este número, que aquí están los cuerpos de bomberos para empezar los procesos de realizar ese socorro. Es más eso que tenemos que establecer, Juan. Bueno, acá en el chat hay otras 3 preguntas. Pregunta, ¿la norma aplica solo para empresas con 10 o más vehículos o así tenga uno aplica? La norma es clara, ingeniero, de que si son 2 o más conductores, tengo que tener plan estratégico de seguridad vial. Básico, medio o avanzado. La norma es clara. Y la norma es clara que si yo soy de transporte o yo soy de empresas, de otro tipo de organizaciones, de acuerdo a eso tengo que tener mi plan. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿la norma exige una persona idónea para el manejo del plan estratégico de seguridad vial? Cuando hablamos de idoneidad, recordemos que esa idoneidad está basada en educación, en experiencia, en formación, y esa idoneidad la establece la organización porque la norma como tal nos habla de idoneidad. Personalmente hablo a nivel personal, no normativo. Es ahí donde yo recomiendo que el líder tiene que tener ese conocimiento básico en ISO 39001. Que el líder tiene que tener esa formación o conocer la metodología como contexto organizacional, ¿sí?
Y más de obtener un certificado es que sepa cómo la norma tiene un enfoque de procesos y cómo lo que nosotros planeamos nos genera resultados en el hacer, y lo podemos verificar y podemos tomar acciones de mejor ingeniero. Pasa lo mismo que la idoneidad de los conductores. La norma en la resolución 1565 era muy puntual en las pruebas teóricas y las pruebas prácticas. Ya la nueva norma nos dice: defina la idoneidad de sus conductores, pero esto no quiere decir que no las vamos a realizar, sino tenemos que establecer la estrategia para realizarlas. Muy bien. Y la última pregunta dice: si la empresa ya tiene constituido el comité de seguridad vial y solo aplica para el nivel básico, ¿se puede disolver y que una sola persona lo administre? Eso si la empresa tiene un comité, ¿sí? Si les ha funcionado, si está generando mejora continua, pues no es necesario que lo terminen, diría yo, a nivel personal, ¿sí? Pero ahí es donde yo les digo y les hago énfasis que la administración no es de una sola persona. O sea, el plan estratégico de seguridad vial es responsabilidad de los líderes de los procesos, ¿sí? No es responsabilidad de una sola persona. Que esa sola persona es como cuando existía el representante de gerencia, que él era el que apalancaba todo y llevaba todo hacia un cumplimiento de objetivos. O sea, este líder es el que lleva a todo el mundo y lo anima a que las cosas se realicen, y tiene mayores responsabilidades, pero en cumplimiento de los programas que se están generando. Perfecto, muy bien. Bueno, no sé, yo creo que no hay más preguntas. Alejandra, no sé si quieras agregar algo, si quieras darle un saludo a los asistentes. Buenos días, sí, señor. Gracias, ingeniero. Gracias, Ricardo, por tus aportes. Muchas gracias a todos. Nada, yo creo que los voy a invitar a todos a nuestro curso que se basa sobre la resolución. Es un curso que nosotros, pues, lo llamamos Diseño, Implementación y Verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial con la resolución 2022-30-440-595 de julio de 2022. Si ustedes desean, nosotros podemos enviarles toda la información referente al curso. Es un curso de 24 horas. Vamos a enfocarnos como tal en estos cambios, qué aporta, cómo se hace todo el tema del diseño, la implementación y demás del Plan Estratégico de Seguridad Vial, de acuerdo con esta resolución y la derogación de la resolución 1565. Entonces, si ustedes desean, les podemos enviar a sus correos toda la información con contenido y demás, y las fechas en que vamos a realizar este curso. Es un curso de igual forma realizado entre CESBI Colombia y nosotros CMD Certification. Entonces, próximamente les estaremos enviando toda la información para que lo puedan realizar. Bueno, muy bien. Entonces, nuevamente un agradecimiento muy especial al ingeniero Ricardo Barajas. Muchas gracias a Alejandra, a Constanza de CESBI, que la vi también muy juiciosa por aquí conectada. No sé, Constanza, si quisieras agregar algo. Buenos días para todos. Pues también de parte de CESBI Colombia agradecerles la asistencia, y pues previamente estaremos enviándoles la información del curso que menciona Alejandra. Muy interesante y de gran ayuda, yo creo, que para este nuevo cambio que tenemos. Cualquier cosa, pues también tienen nuestros datos para mayor información, y muchísimas gracias. Así es, Constanza, muchas gracias. Tanto con CESBI como con CMD podemos hacer el contacto previo para la realización del curso si ustedes lo desean. Perfecto. Igual las personas que se registraron en la lista de asistencia, vamos a enviarles el link de la grabación y pues por supuesto la información del curso para los que estén interesados. Si alguien aún no ha diligenciado asistencia, por favor háganlo en ese link que se encuentra en este momento en el chat. Muy bien, entonces esperamos que todos tengan un resto de semana muy productiva. Muchísimas gracias por su tiempo, por su asistencia, y espero que nos veamos pronto.
Un cordial saludo para todos. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Chao, Alejandra. Gracias. Muchas gracias a todos. Que estén Gracias, muy hasta bien. luego. Buen día para todos.